noches, Dios los bendiga. Qué bueno poder estar juntos nuevamente en este espacio de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro, donde aprendemos lo más importante de la vida, las relaciones. No solo las relaciones familiares, sino todo tipo de relaciones, a ser mejores padres, amigos, esposos, tíos, abuelos, cuñados, todo. Y hoy tenemos a una invitada de lujo, Olga Sofoli, arquitecta, esposa, madre, abuela, ¿sí? Y sobre todo, en lo que respecta a su ministerio, una de las líderes referentes en nuestra congregación en toda el área de sanidad interior, ¿sí? En la restauración profunda del corazón de las personas, da charlas, cursos en diferentes iglesias, organizaciones y sobre todo ha ayudado a... No sé si llevas el conteo, cientos de personas cientos, no sé, a sanar, sí, esas heridas profundas del corazón, con esa sanidad profunda que solo el Señor puede producir. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, desde ya gracias por la invitación y bueno, gracias por los conceptos, aunque nosotros sabemos que somos simplemente instrumentos y que la obra es totalmente del Señor, ¿no? Porque Él es el que conoce el corazón de las personas, sabe lo que les pasó, sus historias, y es el único que puede restaurar lo que ha sido roto, ¿no? Adentro nuestro. Entonces, bueno, primero el Señor lo hizo en mí, y después Él me dio la bendición de ser instrumento para que otros también lo puedan ser, ¿no es cierto? Entonces, así es. Es una bendición para mí. Justo el jueves pasado tuvimos a Matías Cornets con un testimonio de restauración impresionante, ¿no? Aquellos que no lo vieron, los animamos a que puedan ver la clase o el encuentro de la semana pasada, que fue tremendo, ¿no? Pero bueno, en línea con lo que decía Olga, ¿no? Un chico adicto, en delincuencia, en situación de calle, y cómo Dios lo rescató, y hoy tiene una fundación dedicada a prevenir todos esos flagelos, ¿no? Con la consolación, diría Pablo, con la que somos consolados, Tal con la cual. sanidad con la que somos sanados, podemos sanar a otros, y por eso Dios la usa tanto sí. a Olga en esta área. Y el título del encuentro de hoy es Corazón sano igual relaciones sanas, ¿no? Vayamos a la raíz, ¿no? Hay tanta gente que quiere llevarse bien en casa, con la esposa, el esposo, con los hijos, o con los amigos, o en el trabajo, pero permanentemente, ¿no? Vive chocando o teniendo relaciones tensas, ásperas, porque obviamente primero su corazón Claro que sí. no está sano. ¿Por qué es tan importante ir a la raíz, ¿no? A lo más profundo del corazón? Bueno, porque a ver, cuando se forma una familia, ¿no? Cuando dos personas se encuentran para armar una familia, cada uno viene de un contexto diferente, viene de una historia diferente, de familias, de pronto con costumbres distintas, con maneras de pensar distintas, con formas de decidir las cosas diferentes, o sea, todos somos distintos, pero cuando se encuentran, si hay cosas que no están resueltas dentro de sus propias familias y que eso ha afectado su vida personal, bueno, ahí es como vienen los choques, ¿no? Al principio es todo maravilloso, todo color de rosa, pero cuando viene la convivencia empiezan los roces desde cosas pequeñas a cosas más grandes y profundas, ¿no? Pequeñas te puedo decir, bueno, en la casa de, qué sé yo, del marido, él dejaba las medias tiradas y después venía su mamá y las recogía y nunca dijo nada. Pero cuando se casa, deja las medias tiradas y la esposa le dice, pará, esas medias ¿cómo pueden estar en el piso? Tienen que ir al cesto de la ropa para lavar. Y para él es una cosa extraña, ¿por qué? Porque toda la vida lo hizo así, ¿no? Entonces, tiene que empezar un tiempo de reacomodamiento, de ensamblaje, digamos, ¿no? Y de empezar a revisar cuáles son esas cosas que están sin resolver en cada uno para poder llegar a acuerdos, ¿no? Nosotros, en mi vida personal y matrimonial, nos costó tiempo todo esto, porque los dos veníamos de dos contextos totalmente distintos, de dos formas de vivir distintas, y éramos y somos muy diferentes. Entonces,
Bueno, hemos atravesado crisis también, y crisis a través de las cuales pedimos ayuda, porque una cosa que a veces se da dentro del contexto evangélico es creer que como somos creyentes, aunque los dos que se casan sean creyentes, ya está todo. Ya está todo hecho. Que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas automáticamente... Certificado de Señor hizo todo felicidad nuevo. permanente, claro. Certificado de felicidad permanente, no hace falta más nada. No, no es así. Somos personas con un montón, un cúmulo de cosas que traemos que conforman nuestra personalidad y que es necesario comenzar a ajustar, sí, conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos esa guía. Entonces, no es lo mismo cuando no tenemos al Señor que cuando lo tenemos. Bueno, contamos con la asistencia del Espíritu Santo, contamos con los frutos del Espíritu en nuestra vida, si es que lo dejamos actuar, ¿no es cierto? Y por eso es que podemos tener paciencia a pesar de las dificultades, podemos tener la paciencia de esperar que el otro cambie, podemos tener paz y gozo en medio de las dificultades, ¿no es cierto? Podemos tener dominio propio cuando hay algo que nos saca de las casillas y queremos explotar, ¿no es cierto? O sea, el Espíritu Santo es el que opera desde adentro nuestro como ese ayudador, ese consolador, ese ser maravilloso que habita en nuestro interior cuando nos entregamos al Señor. Y no estamos solos en esta tarea. Esa es la diferencia grande, ¿no? Con el que no tiene al Señor. Entonces, con el Señor tenemos algo extra, y es que Él nos ama, que Él nos conoce, que Él sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras frustraciones, todas esas cosas que hay en nuestro corazón, y que de pronto son las que saltan y afectan una relación para que no sea armoniosa, ¿no? Sí. Esa es la gran diferencia. Sí. No, y cómo esa relación, digamos, cómo Dios nos va revelando esas cosas profundas que tenemos que sanar. Bueno, en la relación con Él, obviamente, en ese caminar cristiano, al orar, al buscarlo, al recibir su palabra, pero las relaciones funcionan como el principal espejo, ¿no? Claro. Ni que hablar la relación más profunda, que es la conyugal, ¿no? Justo el otro día escuchaba una canción de Diego Torres que se llama Usted, ¿no? Y que donde le canta a la esposa o a la pareja. Y en una frase dice: usted me hizo enfrentar con lo peor de mí, en mi lado más oscuro me descubrí, ¿no? Y la realidad es que uno no se da cuenta de esas cosas profundas que tiene que sanar hasta que no tiene a un otro, a usted, delante, el espejo Exacto. de la relación, ¿no? Sí, sí, y especialmente con la persona con la que comparte la intimidad todos los días. Exacto. Porque nosotros podemos venir a la iglesia y mostrar una fachada, y somos maravillosos, está todo fantástico, pero cuando estamos entre las cuatro paredes de nuestra casa, sale, como dice la canción, lo peor de mí. O sea, a ver, ahí es donde nos enfrentamos y nos confrontamos con nuestra realidad interna. ¿Por qué? Porque el otro, como decís, es el espejo. Bueno, cuando el otro me llama la atención, a lo mejor lo que yo nunca me di cuenta, porque como yo estaba sola, nadie me podía recriminar nada, ni corregir nada, ni decir esto no me gusta o esto me hace daño. Entonces, uno cuando ignora, no se da cuenta, ignora y está todo bien. Por eso Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Cuando nosotros podemos enfrentarnos con la verdad, podemos aceptar que no somos perfectos, que tenemos cosas para cambiar. Nos aceptamos con la humanidad que tenemos. Nos vemos, empezamos a vernos tal como somos. Eso es saludable, ¿no? No creer que yo no tengo nada para cambiar y todo lo tiene que cambiar el otro. Porque eso también se da mucho dentro de los matrimonios, ¿no? El otro tiene que cambiar, yo no tengo que cambiar nada. Ah, bueno, si me querés me tenés que aceptar como soy. No es así. Sí, sí. Tiene que haber
cambios y acercamientos de parte de los dos para que haya un ensamblamiento, una comprensión, una convivencia armoniosa, ¿no es cierto? Y habrá cosas que se cambiarán más rápido, otras no, y algunas con las cuales tendremos que aceptar que es parte de esa personalidad del otro, que no la puede cambiar por X razones y que tendremos que aceptar mientras no nos dañe, ¿no es cierto? Porque yo creo que también el límite es ese, ¿no es cierto? Claro. No permitir que Ahí nos dañe. estabas hablando, ¿no? Y uno lo ve en el plano matrimonial, pero en realidad, no sé, yo hablo mucho con chicas que vienen del interior a vivir acá y tienen que convivir con una amiga, ¿sí? O mamás solteras, pero están con su hijo, o bueno, de una manera u otra siempre tenemos un otro al lado que nos da ese reflejo. Y vos estás diciendo, no patees la pelota del otro lado, sino hacete cargo de ese malestar, de eso que te está reflejando, y empezá a fijar, ¿no? Que desde ahí empieza esa sanidad, porque muchas veces pensamos que lo que nos refleje el otro tiene que ver con que el otro cambie, y cuando uno lo toma a favor, eso, decís, che, pará, lo que me está diciendo, mirá que se está enojando conmigo, o esto, lo otro, en vez de decir, che, esto es para mí, me tengo que estar mirando, ¿qué tendría que cambiar acá, no? Esto es el reino del revés, por eso Claro. está bueno hablar de este tema, porque por ahí desde otro concepto dirá, bueno, que esto que cambie el otro, me hace sacar lo peor de mí, la culpa la tiene el otro, y acá estamos diciendo lo contrario, no importa si es el esposo, si es la abuela, una compañera, un amigo, ese otro nos está mostrando algo, pero con una razón, ¿no? Como que podría jugarnos a favor en vez de jugarnos en contra. Sí, sí. Mira, en una de las veces que nosotros hemos pedido ayuda haciendo terapia de pareja, siempre estuvimos ahí con psicólogos cristianos, ¿no es cierto? Pero al principio fue días antes de casarnos, porque nosotros empezamos unos meses antes de casarnos, lo cual nos ayudó un montón a conocernos más. Nos hicieron hacer un ejercicio y era sentarnos uno frente al otro y uno decirle al otro, lo que más me gusta de vos es tal y tal cosa, ¿no? Y después decirle, y lo que menos me gusta de vos es tal y tal cosa. Sin que el otro retrucara nada, es decir, solamente escuchando. ¿Por qué? En el noviazgo generalmente se ve todo lo bueno, no se ve lo malo, todo es maravilloso, el otro es perfecto, ¿no? Por eso la palabra novio es que no vio, cuando se casó, ahí vio. Bueno, entonces, está bueno poder evaluar, y aunque sean, no sé, haya pasado tiempo, ¿no es cierto?, de que están casados y todo, el ejercicio está bueno. El poder decir, lo que menos me gusta de vos es esto. Y el otro tiene que registrar y tomar nota que eso que me dijo es algo que no le gusta y qué puedo hacer yo para cambiarlo, para modificarlo, ¿no? Por supuesto que a veces uno tiene que romper estructuras internas, ¿no? Costumbres, hábitos que vienen de años, ¿no? Y modificar cosas, pero está bueno como para poder escuchar que el otro me diga que hay algo que no le gusta de mí. Sí. Claro. Porque nos cuesta eso. Sí, sí. Siempre nos gusta viste, todo lo bueno, pero cuando hay algo que el otro le dice, pero esto no me gusta, bueno, entonces tengo que ver cómo trabajo esto para que yo pueda cambiarlo, Sí, sí. ¿no? Y ahí pensaba, Olga, en línea con lo que decías recién, importante ser humildes y reconocer que necesito sanidad interior, ¿no? Porque a veces como encasillamos la sanidad interior, bueno, eso es para el que fue abusado o el que sufrió un trauma muy fuerte en su infancia. Todos necesitamos ser sanados en algún área de nuestra vida, ¿no? Y Claro que reconocerlo y aceptarlo. Si no, siempre vamos a patear la pelota afuera y siempre la culpa la vas a tener vos. Y Claro. entonces tener esa humildad y decir, bueno, necesito ser sanado, seguiré necesitando eso hasta el día que me muera, ¿no? Porque esto es un proceso, también está ese otro estigma, ¿no? de la sanidad interior. Por un lado, los que te dicen, no, es solamente para cosas así pesadas, y bueno, es algo mágico que anda, ¿no? que te Así, ora Olga claro. Sofoli y a veces es un proceso, ¿no? Y en las relaciones uno va descubriendo cosas que por ahí antes no veía y ahora lo tengo que
que llevar al Señor, que charlar con alguien, que confesar, que sanar. Claro, y es un proceso, como vos decís. Es un proceso porque los cambios no se dan de un día para el otro. Nos cuesta cambiar. Primero hay que reconocer qué es lo que tengo que cambiar, después tener el deseo de cambiarlo y ponerme firme para trabajar en eso, para modificar. Es decir, cada uno sabe cuál es su punto débil y en eso puede pensar o encontrar la manera de decir, ¿cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo superar esto? Bueno, dando tal paso o haciendo tal cosa. Cuando me suceda esto, cuando tenga ganas de tal cosa, tengo que acordarme de esto. O sea, cambiar, pero también ver de dónde viene, cuál es, porque hablábamos de las raíces, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los temas que por ahí se dan en una pareja pueden ser los celos, ¿no es cierto? Y eso viene, bueno, en primer lugar de una baja autoestima, ¿no? De creer que uno no tiene tanta valía como para que el esposo permanezca fiel a uno, ¿no es cierto? Y está el temor a la pérdida, ¿no? El temor a que me abandone, el temor porque va a mirar a otras, ¿no? Pero, a ver, puede haber algún celo natural de cuidarse uno para decir, bueno, yo me voy a arreglar porque quiero estar bien, presentable para mi esposo, y otra cosa es un celo enfermizo de temer todo el tiempo que si se va a la puerta es porque está mirando a otra, que si agarró el teléfono es porque recibió un mensaje de alguna otra mujer, que si saludó a una hermana en la iglesia, la está mirando y algo debe sentir por ella. O sea, esa cosa persecuta, ¿no? Ese hostigamiento que se hace hacia el otro, hay que ver de dónde viene, ¿no? Y en las raíces a veces hay situaciones similares que se dieron en la familia de origen, donde de pronto se está repitiendo la misma historia. Su mamá era también una mujer celosa, que celaba a su esposo, que no le dejaba, no le sacaba el ojo de encima, que no tenía la libertad del esposo de aún de reunirse con amigos, porque todo era pensando en que se va a encontrar con alguna mujer. Y eso hay que trabajarlo para reconocer de dónde viene y renunciar a eso. Claro. Porque eso fue una manera tan natural dentro de la casa, del origen, donde se vivió, que luego al repetirlo, lo repite sin darse cuenta, ¿no? Es inconsciente. Como un hábito. Eso, el inconsciente la maneja. Y a veces no es solo el modelo aprendido, sino palabras que le decía la madre, no sé, los hombres son todos traicioneros, y ya le sembró a la hija una fortaleza mental, ¿no? Esta idea de que a tu esposo tenés que vigilarlo todo el tiempo porque todos los hombres se engañan a su esposa. Y darse cuenta que la familia de origen no es la misma que la familia que ahora conformamos. Que mi papá no es el mismo que mi marido no tiene por qué ser idéntico a mi papá, no tiene por qué repetir la misma historia, y que yo no tengo por qué repetir la historia de mi madre, si fue algo negativo, ¿no es cierto? Estamos hablando de las cosas que traen conflicto y que no son sanas, ¿no es cierto? Porque uno puede heredar muchas cosas buenas y eso se rescata, eso se refuerza, eso es lo que bendice, pero luego las cosas que están mal, las cosas que no funcionaron en la familia de origen, esas son las que nosotros tenemos que decir, esto no lo quiero. Claro. Si hubo un padre maltratador, una madre maltratadora, o que maldecían a los hijos, lo que sea, yo tengo que proponerme, yo no voy a repetir esta historia, yo voy a ser distinta. Si tuve padres que no me expresaron su cariño, su amor, que no me abrazaron, que no me dieron un beso, que nunca me dijeron te quiero mucho, proponerme que yo voy a ser diferente con mis hijos. Porque si yo lo sufrí, sé lo que sienten. Entonces tengo que evitarlo. Entonces uno puede o repetir lo mismo, o determinarse a no repetir eso, a no aceptarlo,
y cambiar. Y armar una historia diferente. Sí, sí. Ahora, qué importante, creo que gran parte del triunfo ya está en el solo hecho de identificar la raíz, ¿no? Y arrancar el problema de raíz. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es como los cardos que te crecen en el patio, ¿no? En el jardín. Y uno, bueno, puede cortarlos al ras, pasarle la cortadora de pasto, cortarlo con una tijera, pero hasta que no haces un pozo y lo sacás desde bien abajo, desde raíz, va a seguir creciéndote el cardo, ¿no? Y mucha gente como que se apoya en el voluntarismo, no tengo que ser celosa, ¿no? Me voy a escribir en un cuadernito 20.000 veces, los celos están mal, no tengo que celar a mi marido o a mi esposa, pero hasta que no logramos identificar cuál es la raíz y de ahí la importancia de la sanidad interior profunda, ¿no? Y los fantasmas, ¿no? Los temores son esos fantasmas que nos hacen ver cosas que no existen, pero que luego, como dice la palabra, lo que me temía, eso me sucedió. O sea, de pronto las actitudes de una persona celosa impulsan al otro a que termine siendo infiel, porque se harta de estas situaciones adentro de la casa, ¿no es cierto? Entonces, los temores son ataduras que solamente en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, son quebradas. Va más allá de lo que es algo emocional, porque son irracionales. ¿Viste? Los temores son irracionales. Vos decís, ¿cómo una persona adulta puede tener miedo a entrar a una habitación que está oscura? Esperá, sos grande, ¿viste? No. Cuando hubo una atadura de miedo a la oscuridad porque le sucedió un episodio traumático siendo chico, cuando es grande no está pensando, bueno, no, esto me pasó porque era chico, no lo racionaliza. Ese miedo lo impulsa y lo maneja desde adentro de tal manera que tiene que entrar y encender la luz, porque si no, entra en desesperación, ¿no? Entra en pánico, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Me acuerdo justo una persona que yo conocí en el momento que daba clases de educación física, ¿no? Era una mujer adulta, nunca había aprendido a nadar, entonces me acuerdo que nos metimos en la pileta, yo le enseñaba a personas grandes a nadar, y me gustaba meterme con ellas porque la mayoría tenía miedo por una experiencia que hubiese vivido, entonces bueno, era como la cercanía. Y en el momento que nos metemos en el agua, en la parte profunda, esto es muy loco, lo que vos decís irracional, me acuerdo que nos sumergimos y la persona se va. Es como que se le van los ojos y como parecía que se había desmayado. Entonces yo la levanto, la saco, como que había perdido el conocimiento, parecía en ese momento, pero no lo había llegado a perder. La saco del agua, nos ponemos a hablar y le digo, ¿qué te pasó en ese momento? Y me dice, me vi de chica. Y yo le digo, ¿pero qué fue lo que viste? Ella vivía en un lugar muy humilde, con piso de tierra, bueno, no tiene que ver con esto, ¿no? Pero en ese lugar, a la noche, ella se escondía debajo de las sábanas, mantenía, o sea, no respiraba, contenía la respiración, ¿por qué? Porque era abusada. Y se acordó en ese momento, cuando ella se sumerge, contiene la respiración, porque estaba aprendiendo, y se le vino una oscuridad y sintió temor, y qué loco, porque es irracional, porque eso había quedado en el recuerdo, había quedado ahí, nunca se había acordado de eso, ¿no? Y salió porque yo le empecé a preguntar, porque si no, ni siquiera hubiese salido y por ahí, no sé qué hubiese pasado si estaba con otra persona, ¿no? Y era esto, el contener y lo que había vivido, ese trauma de chica que había vivido. Bueno, y ahí donde entra también la sanidad interior, ¿no? El liberarse de eso, pero mirá qué loco, el contener, no hablar porque si hablaba sucedía, ¿no? Y esto le pasó en una pileta. Para llevarlo acá, que cosas que nos suceden por ahí en nuestro pasado, en la vida real, en lo más cotidiano, uno no entiende el por qué pasa eso, ¿no? Sí. Bueno, me pasó con una hermana que ministré hace años, de otra congregación, que ella iba todos los años a una playa acá de la costa de vacaciones, pero nunca se metía al agua, ni los pies se mojaba en el mar. Y hacía ya tiempo que estaba haciendo terapia con una psicóloga para que le ayude a superar esto, ¿no? Entonces cuando nos encontramos y ella me cuenta esto, le digo, bueno, a ver, contame, ¿qué te pasó cuando eras niña? ¿Hubo algún episodio donde vos te caíste al agua, estuviste a punto de ahogarte?
algo te sucedió cuando eras niña. Y me dice, mira, ahora que me preguntas esto me acuerdo. Yo iba con mi abuelo en un carro que él vendía verduras, un carro tirado por caballos. Íbamos cruzando un puente arriba de un arroyo y el carro se cae, se desbarranca y caen y ella ahí se siente como que se va a ahogar. Bueno, cuando yo le hice renunciar al miedo a ahogarse, a morirse, que le dio, que le ató en ese momento siendo niña, y después, bueno, quebré ese yugo, oré, echando fuera ese temor de su vida, ella fue libre a tal punto que cuando fue de vacaciones de nuevo, me dijo, me pude meter al mar, ¿no? O sea, ahí se ve el cambio, sí, ¿no? Sí. La liberación, cómo realmente fue algo que era una atadura, como decís, y que fue quebrado y que el Señor la hizo libre, ¿no? Años viviendo con Mirá. esto, ya era grande, Sí. ¿no? Y de un Ahora, qué momento... importante es ser humildes y no solo reconocer que yo necesito sanidad, sino que mi esposa, mi esposo, mi hijo con quien conviva también necesita sanidad, porque pensaba, no sé si esta mujer a la que le costaba meterse al agua estaba casada o no, pero no sé, suponiendo que está casada, por ahí el esposo puede tener una actitud, ¿cómo? No seas ridícula, metete al agua, Exacto. tan temerosa. ¿Y cuántas veces confrontamos Sí, sí. por no Exacto. darnos cuenta que el otro también necesita sanidad? Primero que yo necesito sanidad, pero que el otro también está en un proceso y hay cosas que no las hace de mala o de malo o porque sea terco, sino que hay cuestiones profundas, ¿no? Y ser misericordiosos y humildes y compasivos con el otro, y si detectamos que hay cosas así, ser facilitadores de esa sanidad, no obstáculos en esa sanidad con nuestro sermoneo, bueno, dale, cambiá, sos celosa, anotate 50 veces en un cuaderno, no tengo, sino No. poder ir a la raíz, ¿no? Podemos, perdón, hacer un paréntesis, ¿no? Porque por ahí hay gente que nos está viendo del otro lado y dice, ¿qué es la sanidad interior, no? Porque nosotros estamos dándolo como un hecho, pero por ahí hay alguien que está por primera vez y ¿de qué están hablando esto de la sanidad interior? Claro. ¿Qué sería la sanidad interior? ¿Cómo se lo podemos explicar a las personas? Después tenemos unos videitos en el canal de YouTube donde explicamos esto mucho mejor, que el título es Taller de Restauración Espiritual, ¿no? Pero rápidamente, ¿qué le podemos contar a la gente? ¿Qué es la sanidad interior, esto que estamos hablando? Bueno, cuando nosotros venimos al Señor y conocemos a Jesús y le damos intervención en nuestra vida, porque yo digo, todos tenemos un antes y un después de Cristo, ¿no es cierto? Por más que uno haya nacido en una familia cristiana, hay un momento en la vida donde uno tiene que tomar una decisión. Y cuando se ve más en una persona que tuvo años de vivir sin el Señor y después conoció al Señor. Pero aún yo, por ejemplo, desde chica he ido a la iglesia y sin embargo mi entrega al Señor fue a los 20 años. Y después el Señor tuvo que restaurar cosas que había vivido dentro de mi familia, que había experimentado. Y eso es lo maravilloso, que cuando Jesús se presenta en la sinagoga y le dan el libro, el rollo del Antiguo Testamento para leer, justo él abre en el libro de Isaías y lee una parte que se refería a él mismo, ¿no? Y allí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, para traer sanidad a los ciegos, para que los ciegos recobren la vista, ¿no? Y yo digo, bueno, es ceguera física y espiritual, porque la ceguera espiritual es lo que más nos afecta, ¿no? A manifestar el tiempo, el año agradable del Señor. Y allí Jesús dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes estas escrituras. Entonces, la misión de Jesús no es solamente morir en la cruz para perdón de nuestros pecados, para que seamos salvos, sino también
para que seamos libres, para que seamos sanos, para que seamos restaurados. Por eso, para sanar a los quebrantados de corazón, ¿no? La obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es una obra integral. Y la salvación es una palabra que también significa libertad, salvación integral Completo, de la persona. todo el service completo. Claro, ¿por qué? Porque Jesús no vino para que nosotros lo recibamos y para que tengamos vida eterna y la bendición es desde que nos morimos para adelante, porque entonces todos querríamos estar muertos, sino que es desde el momento en que le entregamos al Señor nuestra vida y le decimos, quiero que vengas a reinar, quiero que intervengas, que me ayudes en las decisiones, quiero que obres en mi corazón para restaurar lo que está roto, ¿no? Bueno, nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vivimos en un tiempo y en un espacio, Dios no tiene limitación ni de tiempo ni de espacio. Entonces Él puede ir a nuestro pasado y restaurar lo que ha sido afectado y que aún está guardado en nuestro inconsciente, ¿no? Por eso el Señor puede sacar a luz aún lo que está guardado en el inconsciente, aún lo que siquiera no nos acordamos. ¿Por qué? Y bueno, porque vos que sos psicóloga sabés más que yo, que el inconsciente es algo que trabaja para guardar allí como en una caja negra los recuerdos que son tan hirientes que si nosotros los tuviéramos a flor de piel todo el tiempo nos dañarían. Entonces es una manera de ocultarlos para que no nos lastimen. Pero de pronto, ¿cómo sale cuando esta mujer se metió en el agua y de pronto le vino ahí la imagen, ¿no? Se le hizo la luz de que había algo que había sucedido en su pasado, en su niñez, y aunque ella no era consciente de cómo la afectaba, sin embargo, estaba ahí. Y eso es lo que el Señor hace, comienza a restaurar, comienza a sanar, a cicatrizar las heridas, a sanar la memoria. Sanar la memoria es maravillosa la sanidad de la memoria. Cuando yo fui restaurada, sanada y libre, una de las cosas que el Señor hizo fue sanidad de la memoria. Poder ver a la persona a la que yo había perdonado, había tenido que perdonar y no acordarme como si nunca hubiera sucedido nada en la vida. Sí, sí. ¿No? Poder entablar una comunicación fluida, abierta, tranquila, con paz. Sí, que no es amnesia, no es que me olvide, sino poder recordarlo, pero ya sin dolor. Sin rencor, Exacto. sin dolor, nada, maravilloso, ¿no? Bueno, sí. Esa es la obra de sanidad que el Señor va haciendo. Y como lo que Dios hace primero es en la cáscara más grande, lo que está más afuera, digamos, lo más grueso, pero luego el Señor va trabajando despacito, metiéndose cada vez más profundo, ¿no? Y empiezan a aflorar otros recuerdos, otras cosas, otras situaciones que no las teníamos presentes, ¿no? Y Dios va trabajando a tal punto, cuando yo fui libre, el Señor usó al pastor Pablo Bottari para ministrarme a mí, cuando yo en ese momento no sentí nada, pero sí, era como que mi cabeza estaba despejada, nada más. Pero en todos los días posteriores, toda la semana, yo me ponía a orar y el Señor me iba trayendo toda la película de mi vida, me pasó por mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo había aprendido a perdonar cuando me ministró el pastor Bottari. Una cosa que nadie me había enseñado cómo tenía que hacer. Y ahí el Señor me empezó a traer el recuerdo de todas las personas que me habían lastimado desde que yo era chiquitita. Desde una maestra de jardín de infantes, que yo tenía 4 años, y me acordaba que jugaba con la sillita, me empujaba con la sillita así, poniendo la sillita con las 2 patas de atrás y me amacaba. Y claro, otros compañeritos míos eran rápidos, cuando se iba a caer la sillita giraban y caían sentados en el respaldo. Pero yo me caí para atrás y me golpeé la cabeza de tal forma. Y la maestra de jardín, que hoy en día diríamos la maestra corre, bueno, te vamos a poner hielo, bueno, ya va a pasar. No, la maestra, que yo la recordaba perfectamente, porque era una mujer regordeta, de pelo rubio, llena de rulitos, desde el escritorio
Me dijo, muy bien hecho, yo te dije que te ibas a caer. Y ese recuerdo me trajo el Señor, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la perdonara. Porque hay cosas que nosotros vamos acumulando a lo largo de la vida, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Sí, sí. Pero están ahí. Entonces, el Señor fue haciendo ese trabajo de limpieza profunda, profunda, y después, días después, el Señor me empezó a mostrar las intenciones con las cuales yo había hecho cosas, y eran intenciones equivocadas. Porque viste que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y trae a luz aún las intenciones del corazón. Y a veces nosotros podemos hacer cosas con intenciones equivocadas. Claro. Podemos ayudar a alguien, pero con la intención de mostrarme importante. Sí, de forma egoísta, para presumir. Exacto, ¿no? No por la misericordia, sino porque hice con una intención equivocada. Bueno, hasta ese punto el Señor va sacando las cosas a luz. ¿Por qué? Porque la sanidad interior es parte de este proceso de santificación. Algunos años atrás, cuando recién se conocía la sanidad interior, yo iba a las iglesias, claro, nadie había hablado de sanidad interior, entonces era algo totalmente nuevo. Y decían, bueno, pero es que Dios no quiere que le pasemos la mano por la espalda para decirles pobrecitos. No, nada que ver, decía yo. Es todo lo contrario. Esto no es apañar una conducta para que la persona siga igual, sino que la persona pueda reconocer lo que está mal, para sacarlo, para arrancarlo de raíz, para restaurar, para que lo lleve a una mayor intimidad con Dios y a una vida de mayor santidad. No es ponerle la mano en la espalda para que todo siga igual, ¿no es cierto? Es al revés. Entonces, eso es lo maravilloso. Que con el Señor nuestra vida es una aventura maravillosa. ¿Por qué? Porque todos los días y siempre hay algún detalle que el Señor saca. ¿Y para qué hace esto el Señor? Para que podamos disfrutar de la vida plena que nos vino a dar, para que podamos tener la paz y el gozo del Espíritu Santo. Porque si hay algo que el enemigo nos roba a través de las heridas, de los traumas y de los conflictos, es el gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando nosotros no tenemos gozo, estamos débiles. Entonces el Señor quiere que estemos fortalecidos en el Señor a través de su gozo. Y su gozo es cada vez más pleno en la medida en que nosotros también podemos sentirnos mejor con nosotros mismos y con los que nos rodean. Ahora, qué importante lo que decís, ¿no? Referido a que muchos ven la sanidad interior como pasar el brazo por el hombro o disminuir la responsabilidad personal, pobrecita, o te pasa esto. Sí, ponerla en víctima. Es al revés, ¿no? Porque implica un proceso de responsabilización, ¿no? De hacerme responsable de mi vida. Por eso digo, el ser sanado primero requiere humildad para reconocer, necesito ser sanado. Y lejos de justificar el error, facilita el proceso de arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento bíblico es metanoia, ¿no? Es un cambio de mentalidad. Y ahí quería hacerte una pregunta, Olga. Digamos, la sanidad interior aborda no solo los traumas del pasado, como los ejemplos que daban recién en relación a esta chica, casos de abuso, de violencia o, no sé, un maltrato escolar, de bullying que me hacía una maestra o los compañeros. No solo los traumas, sino también las fortalezas mentales, ¿no? Las fortalezas mentales bíblicamente son mentiras que se instalaron en mi vida de chiquito. Recién daba un ejemplo, ¿no? Esa mamá que le decía a la hija, tené cuidado con los hombres que son todos infieles, tené que controlarlos. Una mentira que se instaló y después esa chica asumió que esa es la realidad y vivió durante mucho tiempo esclava de esa mentira, sufriendo ella, haciendo sufrir al marido. Desde tu experiencia en ministrar sanidad interior, ¿cuáles crees que son las principales fortalezas aplicadas a las relaciones, ¿no? Al matrimonio, a los hijos, que
que la gente tiene que transformar, ¿no? Recién decías que Jesús vino para dar vista a los ciegos, ¿no? Y romper fortalezas tiene que ver con esto, ¿no? Con cambiar la mentira por la verdad y ver que no son todos los hombres malos, abusadores, sino que la verdad es otra, ¿no? ¿Cuáles ves que son esas principales fortalezas que tienen que ser? Mira, hay fortalezas que se van edificando, porque, a ver, una fortaleza ¿qué es? Yo lo imagino como un castillo medieval, ¿no? Todo hecho de piedra, una muralla infranqueable, ¿no? Pero ¿cómo se construyó? Piedra sobre piedra, ¿no es cierto? Entonces, esas piedras, de pronto, en un niño, pueden ser las palabras que los padres le dicen, ¿no? Las palabras son como esas piedras o esos ladrillos que van construyendo un muro de a poquito para mantener encerrada a la persona después en un concepto equivocado, ¿no? De sí misma. Por ejemplo, si alguien está todo el tiempo diciéndole porque este es un tonto, o este es un burro, este no le queda nada, nunca va a llegar a nada, esa persona se va formando con un autoconcepto tan equivocado de sí mismo que ni siquiera después intenta hacer algo porque ya da por sentado que no lo va a poder lograr, ¿no? Entonces, esos rótulos que se les pone a la gente, ¿no? Y a veces uno tiene que arrancar los rótulos de la frente de las personas, ¿no? Preguntarles, por ejemplo, ¿qué te dijeron cuando eras niño? Porque las palabras tienen un efecto impresionante. Las palabras crean realidades. No son inocentes. Claro. A veces los padres no se fijan en las palabras que dicen. Dicen cualquier cosa en un momento de bronca, ¿no? O se desquitan con sus hijos problemas que tuvieron con su jefe en el trabajo, con la esposa, con lo que fuere, sin medir que esas palabras son tomadas en cuenta por ese niño. No son inocentes. Entonces, si un hijo es valorado, aceptado, incentivado, ¿no? Ese hijo va a poder llegar a donde se proponga, ¿no? Me acuerdo que mi mamá, una de las cosas que me decía, cada vez que ella me enseñaba a hacer algo, me decía, dale que vos podés. Esas eran las palabras que siempre me decía. Y yo siempre tuve esta certeza de que lo que yo me propusiera lo iba a poder hacer. Por eso cuando me propuse salir de mi casa para estudiar una profesión y tenía que sostenerme sola porque mi familia no podía sostenerme, yo fui tomada de la mano del Señor y dije, si es tu voluntad, las puertas se van a abrir y voy a seguir adelante. Y así fue como el Señor estuvo conmigo y pude lograr, y siempre mirando a la meta final, no miré todos los contratiempos que tuve en el camino para poder llegar a recibirme de arquitecta. Las condiciones de mi familia no eran las mejores. Yo no hubiera pensado cuando era chica que iba a poder estar donde estoy. ¿Por qué? Porque si yo miraba la cuestión, la parte económica, de limitación económica, yo me veía totalmente limitada, ¿no? Viviendo en el interior, en la última calle del pueblo, calles de tierra, en medio de las vacas que había enfrente, del campo, o sea, última lamparita del pueblo era la esquina de mi casa. O sea, si yo me fijaba y asumía que esa iba a ser mi realidad siempre, no iba a salir nunca. Pero cuando cada paso que me propuse y lo pude lograr, y después cuando ya entregada al Señor, porque si bien yo leía la Biblia y oraba todos los días siendo chica, pero no era esa convicción de que tenía que recibir al Señor, porque yo iba a una iglesia donde nunca me habían explicado que tenía que recibir al Señor. Cuando yo me enteré, dije, pero sí, claro que sí. Bueno, ahí fue cuando fue mi experiencia más profunda y de ver el poder de Dios en acción en mi vida, ¿no?
mi fe creció, me tomé de él porque éramos él y yo solos, lejos de mi casa, sin teléfono, sin nada, ¿no? Era, y bueno, y fue que pude romper con lo que venía como predestinación, digamos, ¿no? Sí, sí, esas maldiciones o fortalezas o Claro. mentiras Sí. con las que funcionaba en piloto automático, ¿no? Porque uno funciona Sí, sí. en piloto automático con esas Sí, fortalezas. sí. Donde la parte económica influye mucho en el tema de la autoestima también. Cosa que después, bueno, el Señor eso lo sanó, lo restauró. Cuando yo me entregué al Señor dije, pero si el Señor me ama y murió por mí, es porque yo valgo. Y si Él dice que yo valgo, ¿quién soy yo para decir que no valgo? Ese fue mi razonamiento. Sí, sí, el autodesprecio es lo más orgulloso que existe, ¿no? Porque es eso, ¿no? Decir, yo sé más que Dios, ¿no? Claro, y yo pero me rotulo con un rótulo que... sí, lo que pasa es que cuando el diablo te engaña, vos te crees que no vales nada. Sí, 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 no sí. lo ves. No te das cuenta. Sí, y hasta te vende esa autocompasión de humildad, ¿no? Mirá qué humilde que soy, Claro, no. Entonces, fue que el Espíritu Santo me hizo tener este razonamiento, ¿no? Si para Él valgo tanto, ¿quién soy yo para menospreciarme? Y bueno, entonces es como que me afirmé en esta verdad para empezar a verme de otra manera, ¿no? Sí, sí. Y romper toda timidez, ¿no? Ahora Tener que- la valentía de hablar, aún en medio de un grupo en la facultad, o sea, y si he tenido la valentía de hablar y la libertad de hablar y de expresarme, como lo puedo hacer, es por la sanidad que el Señor me dio. Ahora, qué importante exponerse a la verdad, ¿no? Porque, bueno, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, porque la verdad que yo no puedo salir de mi castillito hasta que no veo una luz, es un poco la alegoría de Platón en la caverna, ¿no? Es mi realidad, yo creo que todos los hombres son malos, o que no valgo nada, o bueno, ahí estoy yo en piloto automático con mis miles de fortalezas mentales, hasta que no viene Cristo y la verdad y la palabra, u otras personas, o el espejo de un esposo, una esposa, o un padre, o un cuñado, quien sea, que me hace ver que no es así, no es como yo creía que era la realidad, sino que hay otra realidad, o la realidad verdadera con mayúsculas, y me expongo a la verdad. Eso me hace libre, ¿no? Ahí me viene a la mente, y seguramente a vos también, y bueno, y a todos los que por ahí ministramos sanidad interior o liberación, la alegría. La alegría cuando esas fortalezas se caen, Ay, sí, ¿no? sí, Porque sí, vos lo sí. estás contando hoy, esto a vos te pasó a tus 20 años y seguís con una sonrisa diciendo, y yo vi, y lo vi, ¿no? Y es como sentirse, che, mirá lo que estoy descubriendo, y está esto otro, ¿no? Porque muchas veces estas fortalezas cuando se levantan, por ahí son años de empobrecernos, porque nos vamos inutilizando, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué esto de contarle a otro mi vida? ¿No? A veces se resisten un poco a abrirse. Primero porque la verdad nos hace libre y eso es real. Hasta Freud decía la cura por la palabra y nada que ver. Así que imagínense Dios, Jesús, el psicólogo de los psicólogos, Claro, sí, el maestro de los maestros, el médico de los médicos, ¿no? Cuando nos dice esto y uno da ese paso de buscar esa ayuda, ¿no? Y empieza ahí a detectar esas fortalezas. Y esto se cae y ahí salta esto, bueno, pude terminar la carrera, pude estar bien con mi esposo, me metí en el mar con mi hija porque no me podía meter porque tenía ese miedo, porque todas esas fortalezas nos limitan en la vida diaria desde las cosas más sencillas, no en grandes cosas como por ahí decía Oli, bueno, hay gente que vio muchas cosas tremendas, pero a veces... ¿no? Uno dice, no es que viví cosas tremendas, pero esas cositas chiquitas no terminan de ayudarnos a cumplir con lo que Dios quiere, ¿no? Porque nos tienen atados. Entonces, cuando uno puede contar esto y puede ser sanado y puede renunciar, se me veían las caras, porque es algo que la persona entra de una manera, ¿no? Y sale otra con una sonrisa diciendo... Ay, descubrí que soy hija del Rey de Reyes, que Dios tiene todo esto para mí, ¿no? Y eso es lo más lindo, ¿no? De este proceso de sanidad. Sí. Es maravilloso porque, mira, una de las cosas que el diablo nos hace creer es que somos los únicos a los que nos pasan estas cosas. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros cerremos la boca porque por vergüenza, ¿cómo voy a contar esto?
Pero esa es la manera que tiene el diablo de mantenernos aislados, encerrados. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, somos parte de un cuerpo. Y en el cuerpo dice la palabra que Dios nos da dones a unos y a otros. ¿Para qué? Para que juntos nos ayudemos mutuamente y los dones tuyos me ayudan y me bendicen a mí y viceversa y todo así. Muy bien. Entonces, cuando una persona puede abrir la boca y compartir, primero que la carga sea liviana, segundo que puede recibir ayuda, porque para eso están los dones en el cuerpo. Que a veces lo que a mí me pasa, que yo no sé ni qué me pasa, ni por qué me pasa esto, pueda charlar con una persona que me tire la punta del ovillo y diga, mira, es por acá, esto es lo que te pasa. Por algo en la palabra dice, confiésense las ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. O sea, está hablando de una sanidad, ¿no?, que muchas veces las ofensas, las cosas guardadas, los rencores, las cosas sin perdonar, pueden llevar no solamente a una raíz de amargura, sino a una enfermedad física también, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de sanidad, es una sanidad integral, ¿no es cierto? Y como somos, como una mesa de 3 patas, digo yo, que somos espíritu, alma y cuerpo, así dice la palabra, ¿no? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Sean guardados irreprensibles, que significaría, bueno, que cuando lleguemos, cuando venga el Señor, no tenga de qué reprendernos, que todo esté en armonía, esté sano, esté santificado. ¿Qué pasa con una mesa de 3 patas? Si se quiebra una pata, la mesa se cae, ¿no es cierto? Y en nuestra vida, si en nuestra vida hay un problema emocional, hay un conflicto, hay una falencia, hay una quebradura, también lo demás se ve afectado. Es decir, puede ser que haya un problema emocional que nos lleve a una enfermedad física. Como la palabra también dice, ¿no? Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir de día y de noche. Es decir, la falta de confesión, la falta de perdón puede llevar a que nos enfermemos en nuestro sistema óseo. ¿Por qué? Porque somos somos íntegros, digamos, espíritu, alma y cuerpo. No es que acá está mi cuerpo, pero mi alma está por acá separada y mi espíritu está por acá separado. No, somos integrales. Así nos hizo el Señor. Así es. Olga, recién mencionaste las raíces de amargura, ¿no? Que hablando justamente de raíces, a veces son las más difíciles de arrancar y son las que más contaminan nuestras relaciones, ¿no? Esas cosas que se van acumulando, rencores, broncas, odio en el matrimonio, hijos hacia padres, padres hacia hijos o hacia otros miembros del sistema familiar. ¿Cómo evitar que broten esas raíces de amargura? Bueno, una vez que ya brotaron, tienen que ser sanadas, ¿no? Pero claro. Un poco la exhortación ahí de la palabra en el libro de Hebreos dice, bueno, velen, estén atentos que no se les envenene el corazón, ¿no? Que no les broten. Y esto en la vida familiar es tan frecuente, ¿no? Que me fui a dormir enojado, que todavía no cerré esa cuestión del año pasado y cuando discutimos saco los viejos trapitos al sol. ¿Cómo trabajar el tema de raíces de amargura, ¿no? Que son las que contaminan nuestras relaciones? Bueno, primero estar atentos para que cuando hay algo que a nosotros nos lastimó, poder hablarlo, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a darnos cuenta que no todas las cosas que recibo de parte de otro son adrede o las hizo a propósito para lastimarme, ¿no? Porque hay tantas circunstancias que se dan en la convivencia, en el diario vivir, que a veces una respuesta áspera, a veces alguien que no te saludó en la iglesia, ¿no? Y lo hizo pero sin darse cuenta, no es porque no te quiere, porque tiene algo contra vos, no, simplemente porque estaba pensando en otra cosa, estaba distraído, o sea, pero ¿qué pasa? El diablo aprovecha cualquiera de estas cositas para empezar con un pensamiento, porque siempre
empieza en la mente, ¿no? Un pensamiento de, claro, no me tiene en cuenta, por eso, claro, a otros sí los saluda, a mí no, a mí me dejan de lado, ¿no? Yo creo que el tema de la autoestima sigue surgiendo, ¿no? Sí, atrás, sí. ¿no? Atrás está eso. Y entonces empieza esto con un pensamiento, pero en la medida que la persona empieza a alimentar esto, cada vez que vea a esa persona va a estar pensando, a mí me deja de lado, no me quiere, porque me ningunea, como dicen ahora, ¿no es cierto? O Sí, sea, como que cada vez le mete más limón al agua, ¿no? Cada vez más amargo. me ignora. Bueno, así es. Cuando nosotros hacíamos el germinador en la escuela, ¿no es cierto? Poníamos un poroto y veíamos cómo de a poquito empezamos una pequeña raíz, pero pasados unos días ya el vaso estaba todo inundado de raíces. Entonces, de la misma forma actúa un pensamiento, por eso la exhortación de la palabra es a estar atentos para que no vaya a ser cosa que brotando una solita raíz de amargura, comience a tomar la vida y llegue a amargarse la vida, ¿no? En una ocasión ministré a una persona que tenía una raíz de amargura tremenda, se le notaba en el rostro, y la tuve que ministrar, y primero negó todo, primero negaba, y yo le decía, bueno, cuando Dios muestra algo es porque la ama, no porque la quiere acusar, claro, no la está juzgando, la ama y quiere que usted sea libre de esto, ¿no? Y la raíz de amargura había surgido hacía 10 años atrás. ¿Por qué? Por un malentendido simple, tonto, con un hermano de la iglesia, y que por no haber dicho nada en ese momento, guardó durante 10 años y ya le había afectado a su vida, sus relaciones, su familia, todo, ¿no? Y fue tan notorio cuando esta persona pudo confesar y decir qué era lo que había pasado, y yo dije, pero eso fue algo que ni siquiera se dieron cuenta cuando lo hicieron. Claro. Y hubiera sido bueno charlarlo en ese momento, decir, che, mirá, vos me dijiste tal cosa y listo. Bueno, fue tal la libertad que cambió su rostro, su expresión, su relación, todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona que vive en amargura, amargada, afecta todas sus relaciones interpersonales alrededor. Y eso es por falta de perdón. La raíz de amargura crece cuando una persona no ha podido perdonar a tiempo. Sí, sí. Porque cosas para perdonar siempre tenemos para perdonar algo, ¿no es cierto? El tema es hacerlo cuanto antes. ¿Para qué? Para evitar que esto a nosotros nos dañe. Porque el tema es también, con respecto al perdón, ¿no? Primero que el Señor nos dijo, y cuando estén orando, perdonad. Es decir, el perdón se da, se entrega en la presencia del Señor cuando estamos orando. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay en la intimidad de nuestro corazón. Entonces, por eso es que cuando nosotros oramos tenemos que perdonar ahí. Lo que nosotros resolvemos a solas con el Señor, después se ven los resultados en las relaciones interpersonales. Porque cuando yo pude perdonar a una persona, ya está. Me siento libre de volver a tener conexión con ella, charlar, ¿no es cierto? Como acá, Olga, aclarar que el perdón no tiene que ver con un sentimiento, ¿no? Porque lo que está diciendo Olga es, bueno, me determino perdonar porque la palabra de Dios nos dice eso y encima nos favorece. Pero no lo tenemos por qué sentir. El sentimiento, y lo sabemos todos lo que hemos perdonado, y en algún momento tuvimos alguna raíz de amargura, como al perdonar al tiempo, en un proceso, a veces sí es de un momento al otro, ¿no? Pero a veces es un proceso hasta que ya ese sentimiento con el otro termina desapareciendo. No está más, claro. Y además pensar que muchos dicen, bueno, yo no, ¿cómo voy a perdonar esto? No se merece que yo lo perdone.
Pero no se trata del otro, se trata de uno. ¿Por qué? Porque el otro puede vivir tranquilamente ignorando que nosotros estamos con este sentir. Y entonces la falta de perdón nos daña a nosotros mismos, ¿no? Y además porque es un impedimento para que Dios nos perdone. Porque cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, nos dice claramente, es el único texto que Él aclaró, ¿no?, dentro del Padre Nuestro. Porque si ustedes perdonan a otros sus faltas, sus deudas, vuestro Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus pecados. Pero si ustedes no perdonan a otros, vuestro Padre Celestial tampoco los perdonará a ustedes. Entonces, yo misma me privo de recibir el perdón de Dios por no querer aflojar y darle y entregarle el perdón y decir, tus deudas están saldadas conmigo, no me debes nada, ya está. ¿Por qué? Porque lo que recibimos de gracia, nosotros también tenemos que darlo de gracia, ¿no? Bueno, Jesús habló en parábolas, ¿no es cierto?, acerca del perdón y de que es mucho más grande el perdón que Dios nos da a nosotros que el perdón que nosotros le tenemos que entregar a otros. Sí, y hacerlo un hábito, ¿no? No solo una decisión, sino algo cotidiano. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7. Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. O sea, hacerlo un hábito. Y es ahí donde a veces la gente es reincidente en sanidad interior, ¿no? Recién contabas cuando te ministró Pablo Bottari, cómo a partir de esa experiencia, después vos solita ya tenías la herramienta como para ir perdonando esas cosas que Dios te mostraba y en la vida cotidiana, ¿no? Sí. Yo tengo que seguir perdonando a Vale, ella me tiene que seguir perdonando a mí todos los días, a vos, a Carlos, a tus hijos, a tus nietos. Entonces, a mí me gusta pensar en el perdón, en la convivencia cotidiana, ¿no? Como la junta de dilatación de una casa. Bueno, vos que sos arquitecta lo vas a entender bien, ¿no? La junta de dilatación es esa endija que se deja en la estructura en el piso para que cuando hay oscilaciones por los cambios de temperatura o aún micromovimientos sísmicos que hay en la ciudad, un camión que pasa, no se resquebraje toda la pared, la estructura, ¿no? Y no sé, si este templo no tuviera una junta de dilatación, no sé dónde la tiene, pero sé que la tiene, viviríamos con los albañiles haciendo reparaciones, ¿no? Porque cada 2x3 se resquebrajarían las paredes, ¿no? Y ahí donde tanta gente que no tiene el hábito de perdonar, vuelve de nuevo a sanidad interior, bueno, vengo a vaciarme todo lo que acumulé este año con mi esposa. No, vaciate cotidianamente, perdoná a diario, ¿no? 70 veces 7, a la esposa, a los hijos o a quien sea, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Vivir en un ámbito de gracia, ¿no? Y quizás esa sea la última pregunta, ¿no? Ya se nos voló la hora. Siguiendo la premisa de que es mejor prevenir que curar, ¿no? ¿Cómo generar un ambiente familiar, hogareño, sano, ¿no? Abierto a la gracia de Dios y entendiendo que estamos todos en proceso, ¿no? Desde sanidad permanente hasta el día que estemos ahí en la presencia del Señor, ¿no? Mira, uno tiene que vivir y dejar vivir, creo. Vivir en un ámbito de libertad y de respeto, ¿no? Respetar al otro, respetar sus tiempos, y darle la libertad de ser, ¿no? Tener ese espacio donde la casa sea el lugar de libertad, no de reglas rígidas, ni de cosas impuestas, ni de una convivencia tirante, donde el ambiente tenso entonces hace que uno no tenga ni ganas de estar en la casa. No, la casa tiene que ser un ámbito de comprensión, de respeto, de amabilidad, de pedirse perdón, de pedir permiso, de bendecir, ¿no es cierto?, de comprender, ¿no? El tema de la comprensión es fundamental para poder llegar a acuerdos también. Porque cuando dos personas se mantienen, cada una en su rincón, digamos, hagamos de cuenta que están en un ring, ¿no? Están en una discusión y cada una en su rincón, firmes, nunca van a llegar a ningún acercamiento, a ningún acuerdo. Pero cuando el otro puede ponerse en mi lugar y sentir lo que yo siento
y darse cuenta qué es lo que me pasa a mí adentro. ¿Por qué yo estoy actuando de esta manera? ¿Por qué dije lo que dijo? ¿Por qué hice tal cosa? Me puede ayudar de otra manera. Mientras que si se mantiene afuera en una actitud de juicio, de condenación, de acusación, de maltrato, nunca va a poder ponerse en el lugar de para ayudar, ¿no? Y esa grieta está cada vez más grande, ¿no es cierto? Entonces, el poder tener flexibilidad, ¿no es cierto? No tener esa rigidez de que las cosas acá se hacen como yo digo, como yo mando, ¿no? Es decir, entender que en la familia todos tenemos derechos y todos tenemos responsabilidades, ¿no es cierto? Que vivimos con el otro que merece respeto, ¿no? Y que si hay algo que le molesta, yo tengo que tratar de evitar esto que le molesta. A menos que lo que me esté pidiendo sea algo traído de los pelos, ¿no es cierto? Bueno, ya, no, pará. Bueno, pero en realidad, el tener un ámbito de comprensión, de alegría, de distensión, donde si hay algo que no salió como el otro previó, no esté ahí con el garrote para lastimar y dar un palo, sino para comprender y tener la flexibilidad de decir, bueno, está bien, no te hagas problema, la próxima sabemos que Ponerle junta de dilatación. Exacto, tener que la junta de dilatación es la flexibilidad justamente para que las cosas no se agrieten, ¿no? Para que no se lleguen a las roturas. Las roturas llegan cuando todo esto no se dio dentro del ámbito de la casa, ¿no? De la familia. Así que bueno. Bueno, Olga, Un placer, podríamos seguir hablando rato largo, estos temas son enormes, Sí, están sí. los recursos que decía Vale, de los talleres de restauración del alma, de restauración espiritual, el consultorio pastoral de la iglesia, ¿sí? Cómo hace una persona que está del otro lado y dice, bueno, yo necesito hablar con alguien estos temas, estas cuestiones que nunca le conté a nadie, necesito ser sanado, sanada. Bueno, hay que ¿Cómo hacen? escriba, va a aparecer en pantalla el teléfono, el celular. Tanto Olga como casi, no sé, somos 80 consejeros que estamos ahí para poder ayudarte. Algo que lo dijo varias veces Olga, lo dije yo, también lo mencionó Sebi, pedí ayuda, no te calles, ¿sí? Siempre el estar hablando con otros nos lleva a esta sanidad, ¿sí? A esta restauración, que creo acá los tres los hemos vivido y bueno, no hay nada más hermoso que ser restaurado por Dios y poder conocerlo a Él desde otro lado. Así que no te calles, pedí ayuda a los varones, que son los que más le cuesta hablar. Los varones Sí. somos duros, Ahí, andamos a hablar con Olga, que siempre te saque los rayes. Empieza siempre empieza la mujer, pero el varón, sí, animate, porque realmente Dios transforma, Dios sana. Todos hemos pasado por momentos difíciles o traumas y a veces el varón por temor o por miedo o por una cuestión por ahí más de cultural no se abre, pero bueno, queremos extender esto a todos los que necesiten, sí, llaman al número en pantalla y ahí, bueno, vamos a tener una entrevista y estamos para dar de lo que Dios nos dio, ¿no? Gracias. Así que... Así es. Bueno, gracias Olga. De nada. Saludos ahí a Un placer. Carlos, a toda la familia. Gracias. Seguí disfrutando del abuelazgo. Sí. Ahí. Y bueno, nos vemos el jueves que viene, próximo encuentro de la Escuela de Familia. No se lo pierdan. Chau.